Bienvenidos a Educación Media Superior, aquí, EMSIS en Sonora. El día de hoy, pues tenemos con nosotros de invitada a la licenciada Elsa Cornejo. Ella es investigadora del Colegio de Sonora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta charla que va a girar alrededor del tema violencia homofóbica. A usted, público, lo invito para que se ponga en contacto con nosotros. Si tiene alguna duda o comentario sobre el tema que hoy traemos para presentarle, lo puede hacer a través de la línea telefónica 212-4775, y ustedes nos encuentran en Facebook como Televisión Educativa de Sonora. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias para enriquecer esta plática que el día de hoy nos trae la licenciada Elsa. Licenciada, pues como le decía hace un momento, muchísimas gracias, y nos trae un tema que pues han estado ustedes investigando como parte del colegiado del mismo Colzón, y pues vamos a decir también que usted es coordinadora de Diversidad AC, y es ahí donde usted pues está desempeñando profesionalmente, apostándole a dejar un grano de arena en nuestra sociedad para pues convertirnos en una sociedad más incluyente. ¿Cómo se da esta vinculación, Colegio de Sonora, la coordinación de Diversidad? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, tanto el Colegio de Sonora como Diversidad, otras instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno, participamos en una red que se llama Hermosillo Incluyente. Es parte de un proyecto que coordina Diversidad, con financiamiento de coinversión social del CEDESOL, de la CEDESOL, y una de las actividades que hemos hecho como parte de esta red de Hermosillo Incluyente fue una investigación precisamente acerca de cómo estamos en Hermosillo en términos de la aceptación hacia las personas homosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, transgénero, que la población que conocemos como LGBT, para ser incluyentes, ¿no? Entonces encuestamos a 300 y cacho personas, hicimos grupos focales con personas LGBT para ver cuál es su experiencia con la discriminación, con la inclusión, cómo estamos en términos de aceptación en Hermosillo, y encontramos cosas interesantes. En primer lugar, en la encuesta, cuando preguntamos qué tanta aceptación tienes hacia las personas LGBT, y bueno, encuestamos a personas de todas las orientaciones sexuales, ¿no? Obviamente, y nos dicen que hay una gran aceptación. Casi un 80% acepta totalmente o casi totalmente a las personas LGBT, ¿no? Entonces, estamos hablando que como sociedad ahí vamos, ajá, ahí va el trabajo que ustedes están haciendo a través de esta investigación. Actitudes sobre la homosexualidad en Hermosillo es como se llama la investigación. Así es. La metodología. Bueno, realizamos, es una metodología mixta, ¿no? Entonces realizamos una encuesta con varias preguntas. No fue aleatoria, es decir, si fuera aleatoria tendría que ser aleatoria la selección de la muestra, y en este caso las personas que encuestaron se fueron a puntos de encuentro de la sociedad hermosillense, como lo son moles, centros comerciales, supermercados, la colonia misma en la que vivimos. Entonces la muestra en sí no fue puramente aleatoria, pero sí son bastantes personas, no podemos considerar que es representativa por la cantidad de personas que fueron encuestadas. A la par de esta encuesta hicimos un grupo focal, es decir, reunimos a aproximadamente 20 personas LGBT para que nos platicaran de sus propias experiencias de ser LGBT y haber sido discriminadas o no, y esta fue analizada con una metodología cualitativa, y además hicimos entrevistas a profundidad con 5 de las personas que participaron en el grupo focal, que también utilizó una metodología cualitativa. Entonces esto nos permite tener un panorama bastante amplio de lo que está sucediendo, poder explicar o matizar los datos que arrojó la encuesta, y al mismo tiempo darle peso a lo que nos platicaron en la parte cualitativa.
En esta parte cualitativa también permeaba la cuestión de que como en sociedad ellos se sentían aceptados, incluidos, y en la cuestión de lo familiar, ¿permeaba eso? ¿Había ese detonante? Precisamente, es algo que nos sorprendió, porque en la encuesta, cuando preguntábamos dónde crees que se vive más discriminación hacia las personas LGBT, y la respuesta número 1 fue en la calle, en la sociedad, afuera, ¿no? en los espacios públicos. Pero en el grupo focal, cuando hicimos la misma pregunta, nos dijeron que no, donde se vive más discriminación e incluso más violencia homofóbica es en la familia de estas personas, ¿no? Y nos platicaron historias de cómo hay un discurso social de aceptación que ha ido creciendo más y más, pero al mismo tiempo no tenemos información suficiente, mamás, papás, no tenemos información suficiente para saber qué hacer cuando un hijo, una hija es lesbiana, gay, bisexual, transgénero. Entonces la reacción visceral es decir, no quiero que sufras, entonces cambia. ¿Por qué? Porque todavía está esa cosita de que la orientación sexual es algo que se pueda cambiar, ¿no? Entonces, como si fuera catarro, ¿no? Te doy una pastillita y se te quita. Eso no sucede, entonces hay mucho estira y afloja, y es muy trágico porque mamás y papás pues lo hacen con las mejores intenciones, no quieren que su hijo o su hija sufra, pero al no querer que sufran ejercen una violencia terrible al no aceptarlos tal y como son, ¿no? Entonces eso para mí en lo personal como investigadora fue muy revelador, ¿no? Y es la base sobre la cual estamos haciendo nuestras actividades actuales, ¿no? El saber que las familias de las personas LGBT necesitan mucho apoyo. A propósito, hablando de las bases, y esas bases pues vienen del hogar y luego en la sociedad se van estructurando otro tipo de bases. Como familia, como hogar, ¿qué es lo que debiéramos estarle, así que cambiándonos el chip para la cuestión de cómo incluirlos dentro de nuestra dinámica? Me refiero a que de pronto hasta nuestro lenguaje, claro, suele ser excluyente. Sí, claro. Háblenos al respecto en ese aspecto. Sí, el lenguaje como es parte de la parte básica de las relaciones interpersonales, el lenguaje es fundamental. Pero hay como unos pasos más atrás. Yo creo que antes que nada, no podemos pedir a alguien que tenga un lenguaje incluyente si no ha trabajado su homofobia interiorizada. Y todas y todos lo tenemos, ¿no? Por vivir en esta sociedad, desde que somos muy pequeños, no sabemos ni qué es la orientación sexual, pero oímos palabras que son despectivas y ni siquiera sabemos a qué se refieren, pero sabemos que son malas. Entonces ya desde ahí estamos sembrando una semilla de violencia, de desprecio, de no aceptación, de exclusión, ¿no? Y todo eso se van agregando niveles, ¿no? Entonces lo más obvio es evitar esas palabras denigrantes, ¿no? Ni de chiste, ni en partidos de fútbol, simplemente eliminarlas de nuestro vocabulario, ¿no? Si queremos decir cobarde, usemos la palabra cobarde, ¿no? No usemos epítetos homofóbicos. Esa es la base del lenguaje incluyente. Pero también la inclusión pasa por yo entender el fenómeno de la orientación sexual o la característica de la orientación sexual. Y para ejemplificar a qué me refiero, en uno de nuestros talleres de Hermosillo Incluyente era para funcionarios y funcionarias, pero al final dio testimonio a una funcionaria cuyo hijo es gay. Entonces se para y con lágrimas en los ojos dice: yo venía en plan de funcionaria y me voy muy conmovida como mamá porque yo siempre he pensado que era mi culpa que mi hijo fuera gay. Y gracias a este taller me doy cuenta de que no es así. Me dieron muchas herramientas para entender esta situación. Mi hijo sabe que lo quiero y que siempre lo voy a querer, pero ahora sé cómo incluirlo, aceptarlo. Dentro de las actividades, como nos dice hace un momento, por parte de la red, pues estaba esta plática a los funcionarios, pero también se la ofrecen esta opción de pláticas, talleres, cursos a la sociedad en general. Las actividades que se desprenden de ellos, ¿cuáles son?
Bueno, el componente informativo y educativo es el principal, entonces nos la llevamos dando talleres en instituciones académicas de todos los niveles, en instituciones de gobierno, a otras organizaciones de la sociedad civil, haciendo eventos culturales informativos en plazas públicas, apoyando eventos masivos como la Marcha del Orgullo Gay, que fue este pasado mes de junio, organizado por Sonora Pride. Y entonces sí, en realidad sí funcionamos como una red, ¿no? Una red muy solidaria, muy horizontal, donde tenemos la capacidad de responder a coyunturas cuando surge algún tema en específico que hay que tratar. Hemos tenido casos muy lamentables de suicidios, de homicidios por homofobia, entonces tratamos de estar ahí para apoyar en lo que se pueda. Y luego también tener un plan en un mediano o largo plazo, sobre todo de informar, porque realmente no sabemos mucho acerca del tema como sociedad. Como sociedad buscar informarnos. En la red Hermosillo Incluyente están otras instituciones. Así es. ¿Cuáles son? Pues trabajamos muy cercanamente con la Secretaría de Salud, con varios departamentos dentro de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ha sido muy responsiva, tuvieron una queja hace un par de años de discriminación por homofobia y respondieron capacitando a casi todo su personal, hicieron una capacitación masiva de personal, entonces eso es, creo que para mí ese es el ejemplo claro de lo que podemos hacer, ¿no? No escondernos y decir, ay no, yo no, sino reconocer, decir, ok, la regamos. Fortalecerse. Sí. Estamos para fortalecernos como sociedad, como instituciones, y pues a través de estas investigaciones que el Colegio de Sonora nos trae para irnos midiendo, no vamos a decir la palabra evaluar, ir midiendo dónde están las fortalezas y las debilidades en este proceso para erradicar la violencia homofóbica. Es momento de hacer una pausa, vamos a continuar. Después de este corte, no se vaya, seguimos aquí con la licenciada Elsa Cornejo. Gracias por continuar aquí en MCC Sonora. Hace un momento les presentaba a ustedes a la licenciada Elsa Cornejo. Ella es investigadora del Colegio de Sonora y está con nosotros para hablarnos sobre el tema violencia homofóbica. Hace rato, antes de irnos al corte, dábamos cuenta de las instituciones que están dentro de la red Hermosillo Incluyente, que nos dice pues que también está Colzón y la coordinación de Diversidad AC, que usted está llevando a cargo. ¿Quiénes, aparte de la Secretaría de Salud, como bien nos decía, están dentro de esta red? No, hay muchas instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, personas a título individual, la comunidad de artistas locales es muy fuerte dentro de la red, y si me pongo a mencionarlas todas se me van a olvidar muchas, pero sí hay un trabajo también fuerte que hacemos con las instituciones académicas locales. Pues a donde nos invitan vamos, entonces hemos dado talleres en casi todas las instituciones de educación superior aquí en el estado, incluso con programas extensos de varias capacitaciones de varios días para tanto el profesorado como el alumnado, ¿no? De las instituciones. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen con estas charlas, talleres que se están promoviendo a través de la red? Pues hay distintos temas, ¿no? Yo creo que el que engloba a todos es el tema de la inclusión, no discriminación, la erradicación de la violencia de género, que incluye la violencia homofóbica, y en términos así prácticos lo que queremos ver es que disminuya y se elimine la violencia que se ejerce hacia las personas LGBT y hacia cualquier persona en realidad que sea diferente al común denominador de la sociedad, ¿no? Entonces sí trabajamos mucho el tema de género, trabajamos mucho el tema de qué es la diversidad sexual, trabajamos qué es violencia, porque como decíamos anteriormente, violencia imaginamos la violencia que se ejerce en la calle. Inmediatamente dice, es que es violento, es alguien
que golpea o es alguien que grita. Exacto. Ajá. Inmediatamente, pero hay varios tipos de violencia que se ejercen. Exactamente, y como decíamos ahorita, el tema del lenguaje no incluyente es una forma de violencia también, y tiene resultados psicológicos muy profundos, ¿no? Entonces, el índice de suicidios entre personas gays, lesbianas, jóvenes es 8 veces mayor que el de las y los jóvenes heterosexuales. Es muchísimo, no es un número aceptable ese. Tenemos que bajarla a 0 para todos nuestros jóvenes. También el índice de adicciones, de infecciones de transmisión sexual es más alto. Y la narrativa discriminante te dice que es por una falla moral, ¿no? Pero no, es un producto que vemos claramente, ¿no? Cuando hay discriminación, cuando hay no aceptación, orillamos a las personas LGBT a no sentirse parte de la sociedad, y entonces la consecuencia psicológica es muy profunda. Simplemente en las bases, como decíamos anteriormente, en la familia lo fortalecen, le dan la seguridad, se abren más fácilmente con la sociedad, primero en casa, luego ante la sociedad, y así salir adelante para erradicar, como bien dice, la violencia y todo lo que gira alrededor de. Estamos hablando pues de esta investigación que ustedes estuvieron realizando y lo que detectaron ustedes, y tanto traían aspectos cuantitativos como los cualitativos que son sobre los que se está trabajando. ¿Qué sigue? Ya aplicaron, investigaron, vieron los resultados, se seleccionaron 5 casos, ¿no? De esos 5 casos, de esas 5 personas que se estuvieron también entrevistando para ver los resultados. ¿Qué es lo que a ustedes les arroja de forma general y qué es lo que van a hacer con esa información? Pues la información ya está permeando en las actividades que tenemos planeadas para este año y el siguiente. Seguimos trabajando fuertemente en la parte informativa y el trabajo de capacitación. Queremos trabajar más con las familias y ya tenemos actividades en puerta para hacer eso. Una de las grandes pendientes que fue evidenciada, que ya sabíamos porque lo vivimos, pero que fue evidenciada por la investigación, es la dificultad de las personas transgénero. Que, híjole, si hay personas que son las más discriminadas en este mundo, yo me atrevería a decir que son las personas transgénero, ¿no? Incomprendidas, maltratadas. Entonces, sin afán de sobrevictimizar a las personas trans, que también muestran una resiliencia increíble nomás para sobrevivir en esta sociedad, pero creo que sí ese es el gran tema pendiente y la gran deuda moral, social que tenemos hacia la población trans y sus familias. Como Estado, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué es lo que ustedes han observado? Yo recuerdo pues que anteriormente no había espacios para, ya no digo para divulgar así tan abiertamente, y hoy sí se apoya, cada vez tenemos más información. Ustedes, o sea, como red, ¿qué es lo que ustedes han dicho? Bueno, en salud avanzamos esto, en la cuestión legal vamos aquí, todos esos aspectos que a ustedes les permite estarse incluyendo. Pues yo creo que lo primero que tengo que mencionar es la visibilidad, y yo sí veo un cambio de los 13 años que tenemos trabajando como colectivo de Diversidad. El antes y el después es el grado de autoaceptación, o sea, es decir, cuando recién iniciamos eran escasas las personas LGBT que participaban en las actividades, en las marchas. Siempre era así como que no quiero que sepan que soy, ¿no? Y ahora no es el caso, sobre todo entre las y los jóvenes. No es parte de su cultura eso de estar en el closet, ¿no? Entonces eso ya es un avance. Todavía batallan, hay discriminación, hay violencia, pero ya por lo menos
esa profunda falta de aceptación, autoaceptación, no la vemos tanto. Entonces, pues es un cambio cultural que se da a nivel mundial, ¿no? Pero sí queremos creer que contribuimos un poquito a que eso sucediera. Y en términos concretos de lo que se ha avanzado, nos ha tocado participar en programas institucionales que se han desarrollado, por ejemplo en la Universidad de Sonora tienen todo un proyecto, un programa de género, de transversalización de la perspectiva de género. Hemos colaborado también con el Instituto Sonorense de las Mujeres. Ese tipo de política pública que trasciende, ¿no? Trasciende sexenios, trasciende que esté una sola persona a cargo. Y en el tema legal tenemos pendiente la ley para prevenir y atender casos de discriminación. Ahorita estamos con el tema del matrimonio igualitario, entonces ya hay parejas que se están casando por medio de un amparo, pero eso también está evolucionando. Y bueno, hasta cierto punto, pues no somos muchas personas de repente las que estamos trabajando el tema, pero sí tratamos de atender las situaciones coyunturales que se necesitan atender. Y bueno, como te decía, ahorita el tema trans es el más desatendido. Para pertenecer a la red tiene que ser a través de una institución o puede de forma individual. ¿Tiene uno que acercarse o por invitación? ¿Cómo es esto? Es abierta a cualquier persona que pueda participar. De hecho, sí hay personas que participan a título personal. Yo creo que la manera más fácil de contactarnos es a través del correo diversidad@gmail.com o por Facebook diversidadac, un mensaje por inbox diciendo me interesa esto de la red y con mucho gusto podemos enviarles información. Sobre todo informarse, ¿no? Que es a lo que se está apostando en este momento, no importando la orientación que tengan, la información está abierta para todos. Exactamente. La información está ahí. Hay palabras que giran alrededor pues de la violencia y estas son inmediatamente odio y temor. Va de la mano. Sí, exacto. ¿Cómo se está trabajando con esto? Bueno, una de las labores más importantes que hacemos es trabajar la homofobia interiorizada. Desde hace unos años para acá nos dimos cuenta de que si nosotros no estamos dispuestos a exponernos, a decir, a ver, ¿de quién estás hablando? No estás hablando del lobo feroz, de un monstruo ajeno, extraño, estamos hablando de personas reales, ¿no? Estamos hablando de personas a quien tú quieres incluso, que son tus familiares, tus amistades, tus colegas, entonces ese trabajo de visibilización creo que disminuye el temor. Y sí, efectivamente, nosotros en todo este tiempo que tenemos estudiando el fenómeno de la homofobia, nos damos cuenta que es un temor infundado que se infunde desde que somos pequeños, ¿no? O sea, es quienes trabajan, ¿no? en el nivel básico saben, ¿no? Los dos niños en el recreo peleándose porque uno le dijo un epíteto homofóbico al otro y lo separas y le dices, a ver, ¿qué quiere decir esa palabra? No saben, pero saben que es mala y saben que hay que defenderse a golpes de que te digan eso, ¿no? De simplemente que usen esa el tono en el que lo está diciendo, dice, no sé qué sea, pero como me lo está diciendo la actitud, como a veces dice uno, pues hay varios tipos de violencia y dentro de esa violencia el silencio es parte de ello, así como la expresión, todo lo que está haciendo, los gestos alrededor de, dice, no dije nada, pero hice esto, entonces ahí está la violencia presente. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y con este tema de violencia homofóbica. Estaremos al pendiente de los resultados, pues que hacia dónde se están encaminando esta investigación y de los logros que traigan para nuestra sociedad. Licenciada Elsa, un placer estar compartiendo este tema para el público que hoy nos estuvo acompañando. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a la orden. Gracias. Y a usted lo invito para que la próxima semana nos acompañe aquí en EMSIS en Sonora.